Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de los Hebreos y vamos a leer un solo versículo del capítulo número 1, el verso 2. Hebreos, el capítulo 1, el verso 2. Dice así la palabra del Señor: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Considerando los temas que venimos tratando y que tienen que ver con la Biblia como palabra de Dios, y particularmente para que esto quede también como una enseñanza, y temas que tal vez no se toman, aunque sí se toman espaciadamente, pero no específicamente, en cuanto a que todo la Biblia es palabra de Dios, y las pruebas de las distintas formas en qué maneras fue Dios revelando su bendita y santa palabra. Hemos visto en estos últimos martes el primer versículo en todo lo que el Señor fue haciendo por los profetas, y hoy nos introducimos en un tema realmente muy vasto, amplio, difícil de tratar por cuanto es muy profundo. Y como yo siempre digo para mí mismo, considero que tengo, frente a la profundidad intelectual y aún teológica de muchos hermanos, tengo la profundidad de un arroyo, en un sentido de lo limitado de mi conocimiento teológico, en cuanto, y más aún todavía, al hablar del Señor y de sus cosas. Pero sí me voy a referir sencillamente a lo que otros hermanos supieron recibir del Señor y lo han dejado escrito y enseñado para nosotros, y que tienen que ver con el hecho principalmente de que el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios humanado, sobrepasa con su luminosidad, por decirlo de esta manera, a toda otra revelación. Y esto no lo digo yo, sino que lo afirma el mismo apóstol Pedro en el capítulo 2, y con esto no despreciamos las demás escrituras, sino porque es la realidad. Toda la Biblia nos habla de Jesús, y Jesús es la máxima revelación de Dios, que fue siendo dada en forma gradual a lo largo de la Biblia, y que eso será motivo de otra meditación en cuanto a la graduación de la revelación de Dios. Pero dice en el capítulo 2, en 2 Pedro 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tal lucero de la mañana no es otro que el Señor Jesucristo mismo. Por lo cual, lo que dije anteriormente se corrobora en este versículo, en esta palabra. Y también podemos leer en Apocalipsis, el capítulo 22, los versículos 13 y 16. Dice el 13: yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero, dando a entender de su eternidad
a eternidad. Cristo es eterno, pues es Dios. Y luego en el 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, dando a entender su origen judío, por supuesto. Y luego dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Y hoy hablábamos con mi esposa si el sol era una estrella o el sol es el sol, el único. Después leyendo otras cosas, hay una estrella que tiene este nombre, que es una de las más importantes de la Vía Láctea, por supuesto, que se puede observar como una luz más, hay que saber ubicarla, por supuesto, pero que recibe este nombre, estrella resplandeciente de la mañana. Qué lindo nombre que le pusieron, ¿no? Es una estrella de las más grandes, con luz blanca, y que está a miles de millones de kilómetros de aquí, pero que recibió este nombre por los astrónomos. Un nombre correcto, que me pareció lindo también, que recibe esto porque es una de las primeras que se ven cuando el cielo se ilumina con las distintas luces de los astros. Él es entonces el Verbo encarnado. Así nos enseña Colosenses capítulo 2, verso 9, cuando hablando del Jesús, del Hijo de Dios, hablando esto con mayúscula, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y esto se cumple textualmente en el Señor Jesús, pues Él es Dios y es hombre. Dos naturalezas en una sola e indivisible persona. Y esto lo podemos ver en Juan, el capítulo 1, en el Evangelio de Juan. Esto lo cito y lo leemos para que quede registrado y mencionado entre nosotros. Dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, el Señor Jesús es el Verbo de vida. Y lo define claramente Juan, el teólogo, al decirnos entonces esta absoluta verdad y contundente. Era con Dios, era Dios. Y luego en el 14 y 18 nos dice, y aquel Verbo, que fue desde el principio, fue hecho carne. Es el testimonio de la realidad cuando fue el Verbo engendrado, no el Verbo, sino el Señor Jesucristo, fue engendrado en el vientre de María y se une de una manera que solamente se separó una sola vez en la cruz del Calvario, esa naturaleza humana de la divina, pero que permanecerán por toda la eternidad juntas. Es que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito, único en su género, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio, y el 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Cosas muy importantes que tienen que ver con la revelación de Dios y de su palabra, por supuesto, y que lo va entonces encarando desde la misma persona del Señor. Pues el mismo Cristo, el mismo Señor, con su testimonio personal al respecto, pone un punto final a cualquier duda que pudiese existir con una serie de definiciones que son puntos teológicos fundamentales para la fe de los cristianos. Que él lo dijo. Vamos a abrir en Mateo capítulo 11, verso 27, cómo el Señor lo va mencionando y cómo cobra carácter total. Pues comienza luego de haber orado,
revela el Señor cosas que si no, no las sabríamos. Cristo es el que las reveló, al decir el versículo 27, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Primera revelación, contundente, todas las cosas, no hay lugar a dudas. Por eso decían, los negocios de mi Padre me conviene estar. Y en ese todas las cosas entra todo lo que tiene que ver con la redención de todas las cosas, y el tratamiento de lo mismo y lo que Él habría de lograr en la cruz del Calvario. Se nos revela a un Padre dando y al Hijo recibiendo. Alguien que da y el que recibe. Por eso dice, todas las cosas me son dadas, me son entregadas de mi Padre. La segunda afirmación que hace es, y nadie conoció al Hijo, sino el Padre. Entonces ya se penetra Cristo en esa Trinidad eterna de Dios, donde Dios en su divinidad es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Trino, 3 personas, un solo Dios. Allí le conoció, que esto es muy importante y necesario saberlo, porque luego nos dice, ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo. Qué notable, ¿no? Porque si no fuera, y esto lo digo como un dato así que a mí me impactó, que Cristo se hizo carne, tampoco lo conociéramos, porque es Dios. No podríamos verlo. Si no fuera que Él se vistió de carne para andar entre nosotros, al ser Dios, nadie podría verlo. Cuando dice a Dios nadie le vio jamás, se incluye a Él mismo en el aspecto de su divinidad. Nadie le puede ver, porque es Dios, al igual que al Espíritu Santo. Es Dios. Son coiguales, coperfectos, participan de los mismos atributos, es la misma deidad, solamente que en 3 personas, bien definidas en la palabra de Dios. Y solamente el Hijo, en su absoluta naturaleza espiritual, lo conoce el Padre. Nosotros le conocemos como Salvador, como Señor, y lo que se nos revela de Él en las Escrituras, y lo que Él se dejó ver cuando se vistió de carne, podemos decirlo de esta manera. Cuando el Hijo del Hombre, Cristo, Jesús, es engendrado y en Él habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente hablando. Son revelaciones teológicas muy importantes. Si Cristo no dice estas cosas, nadie las puede decir. No podría haber gente que la pudiera decir si Cristo no las revelaba. Está revelando cosas íntimas de Dios. Íntimas de Dios. Y luego nos dice, ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo. ¿Cómo será el Padre? Él solamente el Hijo lo conoce. Ahora bien, luego nos enseña a nosotros, en una, podríamos decir, cuarta definición bien clara, y a aquel a quien el Hijo le quisiere revelar. Quiere decir que a nosotros nos es revelado Dios a través de las Escrituras solamente porque Cristo nos lleva a esa experiencia. Es todo un camino de recorrer, pero es a través de Cristo. Y luego es importante, y lo voy a, lástima el tiempo se me va, pero lo voy a leer porque es muy interesante para que nos quede como concepto. Lo voy a leer textual para no equivocarme, donde dice, creemos que el Señor, hablando de Cristo, es el Hijo eterno de Dios,
Esto implica que unigénito tiene una doble aplicación. Primero, el hecho histórico del nacimiento virginal de Cristo. Segundo, el hecho eterno, y esta frase es difícil, después si quieren escucharla y la leen en la síntesis, porque lo estoy leyendo de la síntesis, ¿no? El hecho eterno en el cual el Padre, en el santo seno de la deidad inmanente o en sí misma, donde todo es eterno, tiene dimensión de eternidad, genera eternamente de su misma sustancia una, eterna e indivisible, la subsistencia personal del Hijo. Juan 10:30, donde dice, yo y el Padre, una cosa somos. Aclaramos, no es una creación, ni es un principio cronológico del Hijo, como dicen algunas sectas, es Dios de eternidad a eternidad. Es Dios, es la Trinidad, de donde surge la persona de Cristo para realizar aquella obra y establecer las bases espirituales eternas e insondables del misterio del Dios uno y trino en deidad. Difíciles para explicar, para entender y para explicar mucho más. Y yo creo que ese es un problema que siempre tenemos cuando explicamos a los niños, particularmente, la Trinidad de nuestro Padre, de nuestro Señor, de su Espíritu, del Espíritu Santo. Cómo explicar a veces cuesta para entenderlo y requiere de mucha oración y sumisión. El Hijo, pues, es eterno, como lo es el Padre y es el Espíritu Santo. En sustancia, y se aplica la palabra sustancia para definirlo de alguna manera, porque si no, ¿cómo podemos definir lo que es el Espíritu de Dios, espiritualmente hablando? No es que sea una sustancia palpable, es decir, en esencia, lo que es espíritu, igual que la del Padre, con sus atributos, perfecciones, y en filialidad eternamente engendrada del Padre en el seno divino. Esto es precioso, notable e importante para así poder entenderlo. Cuando dice yo soy el que soy del libro de Éxodo, también incluye al Señor Jesús. Por lo tanto, las tres personas de la una deidad son quienes son: Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde siempre y para siempre. Tal vez no lo podamos llegar a comprender absolutamente con nuestra finita mente, pero esa es la definición de la palabra de Dios. Así se lo describe y así lo declara Cristo en la palabra de Dios. También debemos decir que al decir Padre e Hijo, refiere aquí a ambos como personas eternas, que por serlo se conocen en perfección. Y esto define al Hijo, a través de sus propias palabras, como el eterno Hijo del eterno Padre. Estamos hablando de temas de eternidad a eternidad. Después, si alguno de ustedes lo quiere leer más detenidamente, los invito a que lean en la página 34 y 35 de la síntesis, que es un muy buen motivo para leer y estudiar, aún como meditación personal, para dar gloria a Dios por lo que es y de la forma en que nos habló. Las cosas que hemos dicho son revelaciones de carácter eterno, de la intimidad, por decirlo de esta manera, de Dios mismo. Luego, en el pasaje de Juan 5, el Señor hace otra serie de afirmaciones, 5 del 19 al 23,
que nos habla de esa perfecta unidad y interdependencia de tanto del Hijo como del Padre. Dice en el versículo número 19, 5:19. Respondiendo entonces Jesús y díjoles, de cierto os digo, primero, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Esta es una definición para que nos quede bien en claro, que el Señor Jesús nada hizo sobre la tierra motivado por sí mismo, o aún siendo Dios, por propia independencia de las divinas personas de la Santísima Trinidad. Nada hizo. Dice, no puede el Hijo hacer nada de sí. Lo aclara para que entendamos la perfecta dependencia y lecciones también aún de carácter personal, para trasladarlo también aún a la relación de hermanos en la Iglesia y de la necesidad de la unidad espiritual cristiana, para evitar libres pensadores o libres, ¿cómo podríamos decir? Interpretadores y aún hacedores de cosas sin el consentimiento del cuerpo uno de la Iglesia, que es una unidad también. O sea, yo no puedo hacer lo que a mí me parece, sencillamente porque soy pastor, sin consultar a los hermanos si tal cosa conviene o no conviene hacer, o por lo menos notificar lo que queremos o entendemos que podemos hacer, y la aprobación de la Iglesia, y aún los hermanos. Por eso a veces insistimos que las clases de la escuelita dominical tiene que haber una unidad. No puede cada maestro dar lo que le parece. Si hay un tema central, no hablo de nadie en particular, son enseñanzas las que estoy dando, ¿no? Para que nos quede el concepto y lo claro de esto. Si Cristo no podía hacer nada de sí mismo, ¿cuánto menos nosotros? Porque uno podría decir, bueno, entonces el Espíritu tiene la posibilidad y la capacidad de darle a cada uno distintos temas. Pero si se establece la escuela dominical, estoy tomando un ejemplo, por favor, entiéndame, ninguno se sienta ni atacado ni ofendido, porque no ese es el propósito, ser enseñado. Hay un tema, bueno, ese es el tema que tenemos que dar. Bueno, Señor, ayúdanos, porque tengo que obrar igual que todos mis otros hermanos. Así lo dice en Corintios también, que el espíritu de los profetas, que el profeta se sujete al espíritu de los profetas. O sea, tenemos que sujetarnos y enseñar a todos, cuando tenemos un tema, una misma cosa. Grande problema trae cuando en congregaciones de distinta naturaleza cada uno da lo que entiende que el Señor le guió a dar. Y menoscaba o menosprecia o no tiene en cuenta el tema que se da. Imagínense 3 o 4 obrando así, cada uno, en lugar de dar el tema que se pone, habla cada uno en su propia situación. Luego nos dice, si no, dice, y le muestra todas las cosas, en el 19 estaba, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto ya lo hemos mencionado muchas veces, pero es revelación. Es una revelación teológica de Cristo, no mía, porque está acá escrito. Sencillamente estoy leyendo lo que está escrito. Dice, porque todo lo que Él hace es Dios obrando. Es Dios obrando. En el cielo, donde nadie lo ve, Cristo lo ve. Y entonces todo lo que Él hace, y habla en tiempo presente, quiere decir que lo que iba haciendo el Padre en el cielo, Cristo lo iba haciendo aquí en la tierra. Esto también hace el Hijo juntamente. Otra afirmación. El Hijo dice, porque el Padre ama al Hijo. Es el profundo amor, de donde surge, por supuesto, el amor filial entre el Padre, el Hijo
y entre las deidades de la Santísima Trinidad. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Qué relación más íntima y personal. Y mayores obras que ésta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque es lo que ve hacer al Padre y ese poder le ha sido dado también a Él y porque es Dios. Como hombre, Él tenía que ir aprendiendo y creciendo. Como Dios lo sabía todo. Pero la palabra de Dios nos muestra que en cuanto a su naturaleza humana, que era santa y perfecta, sin embargo tenía que ir creciendo en sabiduría y en conocimiento y en gracia delante de Dios. Pero era tan santo y tan perfecto como lo era su naturaleza divina. No hay división, no podemos separar y decir, bueno, pero él como era Dios no podía pecar. Como hombre sí, pero nunca se sujetó, por cuanto toda la tentación a Cristo siempre le vino de afuera hacia adentro, del mundo, del pecado, de los hombres, de los demonios, de las cosas, pero en él no había mancha, mácula de pecado. Por lo tanto era lo santísimo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y luego dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No hay diferencia. La honra al Hijo es la misma que debe ser dada al Padre. Y la que se le da al Padre le debe ser dada también al Hijo. Pues dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todas estas cosas son las que nos muestran, queridos hermanos, en parte, y no hablamos de todo, pero sí para enseñarnos por qué la palabra dice que Él es el lucero de la mañana y la máxima expresión de la revelación de Dios en Cristo Jesús, pues en Él habitaba toda la sabiduría y la potencia de Dios. Cristo es la revelación máxima. No hay mayor revelación que la de Cristo mismo en las Sagradas Escrituras. Por eso todos estos temas son importantes recalcarlos. Tal vez para algunos sean conocidos, que lo han estudiado, particularmente los mayores, pero para todos nos sirve siempre tener esta humilde actitud delante de aquel que es eterno y que es santo y que es Cristo, que es nuestro Señor, pero también es nuestro Dios. Como lo es nuestro Padre Celestial, Cristo es nuestro Dios y nuestro Salvador también. Que el Señor pues nos bendiga y nos ayude a repasar estos versículos que hemos visto, algunos nada más, pero que nos hablan de este lucero, de esta estrella resplandeciente y de la mañana. Que pueda iluminar cada día por su Espíritu nuestro espiritual entendimiento y conocimiento para poder hacer su voluntad y llegar cada día con mayor profundidad y humildad también al conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.